justo hubo una emergencia, un peritoneo que se tuvo que entrar justo a las 5:30. Entonces no me dio la opción de poder dar la clase porque me quedé operando hasta las 7:30 más o menos. Bueno, de todas maneras vamos a tratar de recuperar estos 2 días más que nos faltan, en los 3 temas que nos faltan, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a avanzar segundo tema, que es, como he dicho, es un recuerdo de la ADC en relación a la hospitalaria. Entonces vamos a ir con trauma de cuello y trauma de tórax. No sé si alguien me puede ayudar, si la diapositiva se está viendo. Sí se puede ver, doctor. Sí te ve. Bueno, fíjense, dentro de lo que significa trauma en primeros, atención primaria prehospitalaria, generalmente, ya les he dicho, para ustedes tiene que ser un mix en relación al trauma que ustedes manejan en ATLS y lo que se puede hacer como primeros auxilios cuando uno no tiene nada de insumos ni instrumentos en el lugar del evento. Entonces, vamos a hablar primero de un elemento que es trauma cervical. Fíjense que el cuello es una de las entidades que tiene más elementos anatómicos complejos, empezando de lo que significa la caja de resonancia, la tráquea, la vía aérea, el esófago, que es la primera parte de la zona digestiva, vasos importantes como carótida, como las yugulares, tanto internas, externas, como las anteriores también, y paquetes musculonerviosos que son re importantes en esta área. Por ende, es una área bastante compleja. Hace rato me preguntaba en la anterior clase qué se debía hacer con una herida en cuello. Bastante difícil decirles, depende mucho del tipo de lesión y la zona lesionada. Si es vascular, generalmente compresión directa, porque no se puede hacer otra cosa más que eso. No hay métodos de coerción, de compresión en base a compresión como ejemplo los torniquetes, ¿no? El torniquete israelí y todas esas cosas no se pueden usar, solo se usan en extremidades. En cuello es imposible. Pero sí una compresión adecuada en lugar, conociendo la anatomía, disminuye mucho los sangrados. Las lesiones nerviosas, pues, inevitablemente van a depender mucho de qué elementos nerviosos se han lesionado, que ustedes en el sitio de accidente no lo van a poder evidenciar debido al sangrado o al tipo de laceración que esté presentado. Máximo lo que va a poder hacer es cohibir el sangrado y, por supuesto, la vía aérea, ¿no? Que es importante en cuello. Bueno, tradicionalmente el cuello se ha dividido en triángulos. Esto es importante entender para cuando tú tengas una lesión, digas, está en la zona 1, en la zona 2, a la zona 3 cervical. ¿Sí? La zona 1 se extiende desde el borde superior de la clavícula hasta el borde inferior del cartílago cricoides. No es, ¿qué se llama es una zona bastante compleja y como generalmente hay lesiones en ese lugar, generalmente las lesiones van a requerir incluso toracotomía porque son bastante bajas. Las lesiones generalmente son incluso de las clavículas, en las clavículas y desde este punto de vista óseo, pero desde este punto de vista vascular, incluso las subclavias pueden ser lesionadas y los troncos, ¿no? Cuando una vena o una arteria se secciona en su totalidad, lo que hace es retraerse y generalmente esos son vasos que están saliendo del tórax. Entonces, la cohibición de sangrado en ese lugar es bastante difícil. Generalmente se cohibe solamente con el hematoma y la compresión que puedes presentar hasta la llegada del equipo. Realmente son pacientes que tienen que llegar rápidamente a una atención de urgencia en hospital.
La zona 2 generalmente va desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. Es la zona más fácil desde el punto de vista de exposición y acceso, pero también es la zona que más frecuentemente se presentan las lesiones porque es la más visible, ¿no? Esa es una zona que en la mayoría de los que se tratan de suicidar se presenta en ese lugar, en esta zona las lesiones. Y la zona 3 se extiende desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. Por su dificultad de acceso, generalmente dificulta mucho la mandíbula, ¿sí? Y generalmente las lesiones son bastante severas porque son vasos grandes en ese lugar y pueden presentar lesiones de glándulas salivales que también tienen importancia y por supuesto nervios, ¿sí? Nervios de importancia. Realmente la exploración de esta zona requiere casi siempre una desarticulación de la mandíbula o una incisión bastante difícil de ingreso inframaxilar. De todas maneras, todo depende del tipo de lesión que se produzca, ¿no? Esto es, como les había dicho, la zona 1 es la zona que requiere casi siempre toracotomía por las lesiones vasculares que pueden retraerse o las lesiones claviculares. Pero eso ustedes no lo van a ver, pero ustedes tienen que saber que una lesión en ese lugar requiere un traslado rápido a un centro de salud donde lo puedan resolver. En cambio, la zona 2, ustedes pueden cohibir o suplir en el sitio del accidente. Si tienen mecanismos de intubación orotraqueal, si hay lesión de tráquea, se puede atravesar con una sonda orotraqueal y parar el sangrado con una compresión. Lo más importante cuando hay lesiones de vía aérea en este lugar es tratar de intubar e incluso se puede colocar sobre la misma lesión que no está indicado, pero si puedes, si se ve la tráquea, meter a ese nivel una cánula de cricotiroidotomía o de traqueostomía y se insufla y se ventila para asegurar la vía aérea, ¿no? Y la zona 3, que es la más compleja, que les he dicho, que es bastante difícil ingresar. Bueno, en cuello hay que tomar en cuenta que hay tipos de trauma. Hay cerrados, abiertos, por aspiración, iatrogénicos. En nuestro medio, los cerrados generalmente son casi siempre las contusiones, las ahorcaduras, la estrangulación. Pueden producirse fracturas por dislocación de la columna cervical, eso ocurre en los ahorcados, ¿no? Porque la fosa abdominal es la que se rompe, ¿no? Y la que cercena la médula y es la que provoca la muerte. Oclusión de arterias carótidas. No olviden que no solamente pueden ser traumáticas, hay hematomas que se producen espontáneamente, especialmente en globus carotídeos. El globus carotídeo es un tumor de la arteria que en ocasiones es como si fuera un ovillo de microvasos alrededor de la carótida, generalmente la interna, pero generalmente en ocasiones puede producir lesiones de tipo ruptura y producen hematomas, ¿no? No olviden que los hematomas cerrados en cuello pueden ser muy riesgosos porque al tener diferentes compartimentos separados por fascias, realmente el compartimiento medio, por hacer fascia cervical media, es la que más puede producir obstrucción por compresión de la vía aérea, ¿sí? Al no acordarse un poquito sobre cómo se conforman los cartílagos traqueales, no olviden que tienen una fascia blanda en la parte posterior y un arco bastante rígido en la parte anterior. Realmente igual se pueden comprimir y producir asfixia en estos pacientes, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de lesiones. Lesiones de laringe, tráquea, como ya he dicho, hemorragias, hematomas. Y en abiertos se llaman las armas blancas, ¿no? Realmente ya les he comentado, los que se quieren suicidar, realmente las lesiones punzantes con cuchillo, armas de fuego también son frecuentes. Felizmente en nuestro medio no son de una frecuencia alta, ¿no? La aspiración, claramente cuerpos extraños, ¿no? A pesar de que uno, por ejemplo, pueda sacar por una maniobra de Hendrich un cuerpo extraño,
puede producir lesiones tanto en la laringe como en la faringe como en la tráquea, dependiendo de donde se encontraba el cuerpo extraño, ¿no? Y producir hemorragias. Iatrogénicos, bueno, eso ustedes tienen que saber que como médicos que sí, todo procedimiento que sea invasivo puede producir lesiones. Las endoscopías pueden producir perforaciones esofágicas, pueden producir lesiones de la carina y de las cuerdas bucales. No olviden, en ocasiones las mayores lesiones ocurren cuando hay un elemento que se llama el divertículo de Schenker. Es un divertículo que es a nivel del esfínter esofágico superior, por encima del cricofaringio. Ahí se encuentra y generalmente al ser un sáculo, los endoscopistas se ingresan como si fuera esófago y lo perforan. Es un elemento de alta frecuencia, al igual que los divertículos medios o pulsátiles o los divertículos inferiores. En esófago pueden producir lesiones tanto gástricas como en lesiones también de tipo de broncoscopía. Por distensión pueden producir rupturas de la tráquea. Colocación de catéteres. Sí es importante que cuando tú estés colocando un catéter, ya sea yugular, ya sea subclavio, tienes que saber que la mayor complicación son los hematomas y las hemorragias. Tienes que saber que si empieza a producir ese sangrado, tienes que comprimir lo más posible en la zona de punción. Cuando son subclavios es mucho más complejo porque la clavícula te lo impide, ¿sí? Pero se puede hacer de igual manera. Entonces, y otros elementos como los neumotórax por punción que se pueden presentar. Las ondas nasogástricas, especialmente olas de orotraqueales, pueden producir lesiones. No es que no va a producir. En ocasiones, hoy en día, con el advenimiento de este virus, la gente se encuentra mucho tiempo intubada. Al no estar mucho tiempo intubada, producen lesiones de compresión que a la larga pueden producir fístulas. Y el mayor miedo de un terapista o de cualquier médico sigue siendo las fístulas traqueoesofágicas, que tienen una alta morbilidad y mortalidad, ¿no? La cirugía inmediata, hay indicaciones con cirugía inmediata, ustedes tienen que saber, y estas indicaciones ustedes tienen que saberlas porque en el rato de que van a ver el paciente y lo diagnostican, tienen que apresurar la transferencia o el transporte del paciente, no hay que retardar mucho, ¿no? La obstrucción de la vía aérea. Si tú no puedes desobstruir un cuerpo extraño y le has hecho una cricotiroidotomía, esa obstrucción tiene que ir rápidamente a ser evaluada en hospital. Hemorragias activas, ya sea arteriales o venosas. No olviden las desmembraciones, son importantes. Antes se decía que los torniquetes eran elementos que eran de mucho riesgo, no se debía usar, se ha satanizado mucho los torniquetes. Pero un torniquete bien puesto puede salvar la vida. No olviden que una extremidad puede mantenerse activa 6 horas con un torniquete. De ahí hasta 8 horas incluso. De ahí ya pueden producirse lesiones más severas, ¿no? Entonces, cuando uno coloca el torniquete, hay que hacerlo bien y generalmente hay que tratar que rápidamente sea transferido para que ese torniquete sea liberado cuando se esté resolviendo en el hospital la lesión, ya sea por amputación, por desmembramiento, etc. ¿Sí? Y no, algo que es tal vez importante siempre cuando colocas un torniquete, ponle la hora, porque de esa manera cuando lo reciban en el otro lado van a saber en qué tiempo le has puesto la hora y cuánto tiempo está transcurriendo del torniquete, ¿no? Bueno, te sirve mucho, pero si tú puedes parar ese sangrado con una compresión directa, mucho mejor. Hematomas con expansión y pulsátiles, estas son las lesiones por contusión. Estos que se golpean en el cuello, a veces producen lesión, pero como ya les había comentado, hay zonas que están ahí, hay fascias que contienen el sangrado, que se mantiene en ese lugar,
Y a veces hacen lo que alguna gente menciona como aneurismas, ¿sí? Aneurismas, pero en realidad no son un aneurisma, sino es un hematoma aneurismado, se llama. ¿Por qué? Porque es un hematoma que está en comunicación con una arteria, pero que está en constante circulación, como si estuviera parte de la arteria. Son los más peligrosos. Cuando ustedes sientan que está pulsando una masa que se les parezca un hematoma, traten de apurar el traslado, no lo toquen, pueden comprimirlo, pero nada más. La presión de soplos es otro elemento que también te puede dar idea de que hay un aneurisma o un hematoma aneurismado, ¿no? Heridas soplantes en enfisema subcutáneo que no se explique por el tamaño de la herida o la exploración. Siempre tienen que darse cuenta que el enfisema subcutáneo es algo que tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Un enfisema subcutáneo rápido, muy rápido, no le echen la culpa al pulmón, ¿sí? No le echen la culpa. Y peor si no está respirando, no está con insuficiencia respiratoria. Generalmente las lesiones enfisematosas del tejido subcutáneo en cuello, cuando son rápidas e importantes, es por lesión del árbol bronquial, casi siempre, ¿sí? Después le echan la culpa a la pleura y al pulmón. Entonces, lo que tienen que ver cuando están viendo un enfisema importante es a ese paciente tienen que asegurarle la vía aérea, ya sea con un tubo o una sonda orotraqueal, ¿no? Y la salida de saliva a través de la herida traumática, ya les he dicho, el nivel 3 es donde se presentan normalmente este tipo de lesiones. Igual, ustedes como médicos de reanimación, de ambulancia o primeros auxilios, lo único que van a tener que hacer es solo poner apósitos para que eso no vaya saliendo en demasía, porque no va a provocar más problemas que eso hasta su evaluación hospital. Los déficits neurológicos también pueden tener pacientes con parálisis. Si ese paciente está sangrando y hay una lesión unilateral de una de las carótidas y ha sangrado y ustedes están compresionando, pueden tener problemas de hemiparesias o hemiplegias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuando ustedes ya vayan viendo estos déficits neurológicos que son de origen cervical, de trasladar rápidamente para una atención mucho más rápida, porque eso ustedes en el sitio de accidente lastimosamente no van a poder hacer mucho, ¿no? La cirugía inmediatamente retonaria del trauma penetrante se realiza bajo el prospecto de que la herida que penetra al platismo, eso significa al músculo cutáneo del cuello, requiere exploración quirúrgica. Eso es una premisa. En el trauma cervical cerrado, muy raras veces requiere tratamiento quirúrgico directo. Pero si puede estar indicado una traqueostomía cuando los tejidos constitucionales y los hematomas causan obstrucción respiratoria. Eso es lo que les estaba comentando. Lo que hace en el trauma, lo que hace es comprimir. Entonces, lo que va a pasar es que se va a obstruir la vía. Entonces, de inicio, en el sitio de accidente, ya deberías ponerle un tubo orotraqueal, si te da, o una cricotiroidotomía de inmediato. ¿Por qué? Porque si no, ese paciente no va a llegar a un hospital porque se va a asfixiar, ¿no? Y el manejo quirúrgico selectivo es definido en otros con los siguientes razones. Porcentaje de la exploración negativa es muy alto. Eso significa que con lesiones pulsantes, traumáticas, contusas, si entran, a veces no encuentras mucho porque ya se dio. Es lo bueno del cuello, es muy, en ocasiones, lesiones que son aparatosas pueden ser casi nada y no evidenciadas, ¿sí? La disección del cuello en casos negativos necesitan ser muy amplias. Eso significa que cuando tú no encuentras una lesión, probablemente esas cirugías no sean solamente una exposición pequeña, es una exposición bastante grande, ¿no? Para revisar todo lo que significa los elementos cervicales más importantes, tanto la vía aérea, la vía digestiva o el sistema vascular nervioso. Los exámenes complementarios que son importantes en esto. Bueno, esto es para ya hospital, pero lo pueden hacer. La arteriografía carotidia, radiografía de cuello, la laringoscopia, ustedes lo van a hacer en el sitio de la cosa. Ya pueden ver si hay un desvío hay una contracción de una de las
cuerdas bucales. Eso es importante para ver el tipo de lesión. A veces cuando hay lesiones de cuerdas bucales, una de las cuerdas empieza a caer y se nota básicamente el desvío. Las broncoscopías no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer el especialista, pero es un estudio que se debería hacer en estos casos. Esofograma con vario. Bueno, antes te decía esofograma con vario por muchas razones, pero el vario lo que provoca, no olviden, ahora en día, ¿por qué lo he mantenido como vario? ¿No? Porque así lo decían, pero se ha visto en muchas estadísticas que el vario lo que provoca es una medistinitis aparatosa que puede comprometer la vida. Ni siquiera la perforación esofágica que se ha presentado sería tan importante como la medistinitis que puede producir el vario. Generalmente, cuando tú vas a hacer un esofograma, háganlo con un material yodado liposoluble. ¿Me entiende? Porque si hacen con vario, es muy grave las lesiones que produce el vario cuando entra el mediastino, cuando hay perforaciones. La endoscopía, por supuesto, es un procedimiento que te va a permitir ver si no hay una indemnidad de todo el sistema digestivo. Si esto demuestra cualquier lesión, generalmente los pacientes van a ir a cirugía, ¿no? Bueno, en general, en un cuello, el manejo en el sitio del accidente es lo básico. Lo más que se hace es un hospital. Y en traumatólogos, esto ya lo conocen porque lo han hablado bastante bien con el doctor Ajeda, hablando de ATLS, de trauma de tórax, tanto en anciano, en niño, en todo tiene. Entonces, solo vamos a tomar capitas grandes, ¿ya? Bueno, esto ya lo saben ustedes, que está descrito en el ATLS. La evaluación inicial siempre es importante, la revisión rápida posible de lesiones y amenazas de la vida en la revisión primaria, en cuando estás haciendo esto, justamente ABC, ¿no ve? La rehabilitación y control de la vía aérea, eso es importante. Si tú tienes control de vía aérea, vas a ventilar bien, ¿sí? Agujas y tubos, ya sea en cualquier elemento del tórax. Sí es importante entender que estas cosas se tienen que saber hacer. Lo bueno del ATLS para ustedes es que les da una mirada teórica práctica de estos elementos. Entonces, si ustedes saben la teoría, aunque sin un entrenamiento previo, pueden realizar los procedimientos quirúrgicos mínimos, ¿no? Bueno, estos son estudios que normalmente puedes presentar y es como cuando estás haciendo sangre, ¿no? Lo he hecho cuando estás haciendo circulación. Bueno, identificación de lesiones potenciales letales y el examen físico generalmente en la secundaria, ¿no? Cuidados definitivos, ya hemos dicho, estas cosas ustedes van a ver en ATLS, ¿ya? Lesiones que amenazan la vida, por supuesto, obstrucción de la vía, neumotórax de tensión, neumotórax abierto, tórax flotante o volante, hemótórax masivo, taponamiento cardíaco. Bueno, son cosas que ustedes ya lo han revisado en ATLS y son importantes. También hay otras entidades que no solamente son esas, ¿no? Las contusiones pulmonares, las contusiones miocárdicas. No olviden que un paciente con infarto miocardio puede hacer una contusión miocárdica o puede ser una ruptura aórtica sin necesidad de que haya una lesión traumática. No olviden, los aneurismas se rompen. Más de 5 o 7 centímetros de una arteria aneurismada es indicativo de cirugía inmediata y generalmente porque se rompe. Igual que las disecciones aórticas. En este acápite sí hay que acordarse de que un aneurisma no es lo mismo que una disección aórtica. El aneurisma es la distensión de todas sus capas en forma concéntrica de la arteria que está enferma. En cambio, la disección aórtica es, para que ustedes me puedan entender, es un hematoma entre la íntima y la media, ¿sí? Por una lesión dentro de la íntima. Entonces empieza a aumentarse el hematoma y disminuye la luz de la arteria. Por eso es lo peligroso las disecciones aórticas, no por la ruptura, sino que empiezan a obstruir y producen obstrucciones arteriales que lesionan el lugar donde están irrigando estas arterias.
Entonces es importante las rupturas ópticas entender, pero la ruptura óptica ustedes ya lo conocen, vamos a seguir revisando un poquito después. Las rupturas diafragmáticas traumáticas, pero también hay otro tipo de hernias diafragmáticas que son, no solamente son por la Baudelaire y la letra que son congénitas, ¿no? Y la ruptura traqueobronquial, la ruptura esofágica también, son lesiones que no necesariamente son traumáticas, pueden ser iatrogénicas, como hemos hablado, ¿sí? Las lesiones de laringe, bueno, lo que caracteriza este tipo de lesiones realmente son raras. Realmente los que lesionan, se quieren suicidar, son los que lesionan la laringe, porque casi siempre es por debajo del cartílago cricoides, donde está la caja de resonancia, donde se encuentra todo el órgano de fonación. Tienen ronquera y enfisema subcutáneo. Ya les he dicho, el enfisema subcutáneo, cuando hay lesión de la vía respiratoria principal, ya sea tráquea o bronquios principales, es rápida e importante. Generalmente el tratamiento en el sitio del accidente es tratar de ventilar lo mejor posible, ¿ya? Y cuando tú tienes elementos ya en ambulancias, intubarlo. Hay que intubarlo, pero siempre con mucha cautela, porque hay que tratar de pasar el sitio de lesión, porque si no, no sirve la intubación, ¿no? Y la traqueotomía, ya les había comentado. En el sitio de accidente van a hacer una traqueostomía, han hecho una cricotiroidotomía. Pero la cricotiroidotomía en ocasiones, en este tipo de lesiones de degollamientos, etcétera, son más bajas. Entonces, a veces no alcanza el tubo. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una cricotiroidotomía en el lugar del accidente y quieran poner la cánula, no les aconsejo. Lo ideal es que agarren y coloquen una glándula orotraqueal lo más delgada posible y lo introduzcan y pasen la zona de lesión. Y la traqueostomía, como dice ahí, es cirujano calificado. ¿Por qué? Por tiempo, por complicación, además sangra bastante. Hoy en día el avenimiento de la traqueostomía por punción ayuda mucho, mucho, mucho. Realmente, si el paramédico, en ocasiones ustedes van a ser paramédicos en ambulancia, tiene lo suficiente calificación de dónde pinchar y hacer la traqueostomía, es bastante, porque es una técnica tipo Serdinger, ¿no? Guiada por guía metálica. Bueno, esos son criterios de intubación que ustedes ya lo conocen, es un reiterativo de incluso su ATLC. Conductas operatorias, lesiones vasculares, lesiones de vía aérea superior, obviamente las lesiones en heridas venas yugulares, las yugulares. Realmente la que más se lesiona casi siempre es la yugular externa, pero si es mucho más anterior, la yugular anterior puede ser también externa. Las arterias vertebrales, muy raras las lesiones, pero son bien peligrosas. Laringe, tráquea, hipofaringe, tejido glandular, nervio, todas estas pueden tener, cuando son lesionadas, tienen una conducta quirúrgica inmediata. Ahora, hablando ya de algo que ustedes conocen, es el neumotórax a tensión, ¿verdad? La etiología es múltiple, pero básicamente es una válvula, ¿no? Una válvula unidireccional, donde entra, pero no sale al espacio pleural. Entonces, al entrar, ¿no? El aire mismo que está ingresando va colapsando el pulmón, ¿no? Y, por supuesto, van a tener retorno venoso disminuido y la ventilación pulmonar contralateral, va a haber hipotensión. Es una de las causas, la neumotórax de tensión, de shock, ¿no? Porque así como sí solito, lo que produce es una disminución del retorno venoso, entonces la precarga cae y el paciente se choquea. Entonces es una emergencia, no una urgencia, una emergencia que debe ser resuelta. Felizmente ustedes ya han sido en este tema del neumotórax de tensión, ya han sido entrenados. Básicamente lo que tienen que es funcionar, ¿no ven? Hacen una punción, una toracocentesis en el segundo espacio intercostal y línea medio clavicular, ¿verdad? Generalmente eso te ayuda mucho en tiempos para disminuir, volver el neumotórax, en vez de que sea tensión, sea un neumotórax abierto. Y por supuesto después ya tendrás que hacer una pleurostomía arreglada, como después vamos a estar charlando.
El neumotórax, atención, puse distancia respiratoria, venas distendidas, irritación yugular le llaman también, la disminución de los ruidos respiratorios, la hipersonía, el timpanismo, porque es puro aire, ¿no? Y la cianosis, inmediatamente no hay una cianosis, más bien hay una palidez. ¿Por qué? Porque el paciente se está choqueando, la cianosis está tardía porque el problema respiratorio viene después del choque, ¿no? Por eso hoy en día, incluso a veces se aconseja en el nuevo TLC que empiecen a poner circulación, porque circulación a veces complica más que incluso la misma ventilación, ¿no? Neumotórax, atención, descompresión inmediata, diagnóstico clínico no radiológico, ¿sí? En el sitio del accidente ustedes tienen que diagnosticar clínicamente, porque no van a tener radiología en el sitio del accidente y ni en la ambulancia. Eso lo van a tener allá. Si tienen todos esos elementos que están aquí descritos, bueno, tienen que sospechar que es y el tratamiento inicial es fácil, ¿no ve? Hay que pinchar, hay que hacer una toracocentesis. Y eso no va a lesionar más de lo que está lesionando el paciente si es que ustedes tuvieran una falla diagnóstica. ¿Ya? El neumotórax abierto, bueno, esto ya es cubrir el defecto, ¿no? Del tubo de tórax o operación definitiva. Bueno, en el sitio del accidente, ¿qué es lo que podrías hacer tú con una lesión abierta? Bueno, hasta los Boy Scouts saben que tienen que hacer un parche con 3 cierres. Significa 3 bordes se cierran y un borde se deja abierto. Y actúa como si fuera una válvula que deja salir el aire con la inspiración cuando se está expandiendo el pulmón hacia afuera, pero en la inspiración no hace presión negativa y no deja que entre el aire. Entonces, bastante fácil solucionar este problema. Y por supuesto, ya les he dicho, en todo lado van a tener scotch. Scotch es bien bueno el scotch, ¿eh? Entonces traten de mantener un cierre parcial de la herida y van a ayudar bastante a ese paciente. Ahora, si llegan con la ambulancia, tienen tubo torácico, pónganle tubo torácico y cierren temporalmente el defecto, ¿no? Eso ayuda bastante. Por supuesto, de inmediatamente, previamente, seguramente ese paciente lo van a tener que intubar, lo van a estar ventilando. El flotante, bueno, como ven en esta imagen, casi siempre son lesiones contusas del tórax anterior, donde hay una lesión bilateral de todas las parrillas costal, lo que hace que la costilla, que era un elemento de fijación y importante elemento de la hemodinámica de la respiración, desaparezca. Pues cuando el pulmón inspira, el pulmón sale más de lo que corresponde y puede producirse lesiones con las clavículas regionales, pero cuando expira también se entra, entonces no hay una adecuada función pulmonar. Entonces, a este tipo de pacientes hay medios que se pueden hacer, empezando de vendajes con scratch. Significa, es como scotch, como ponerle el scotch de embalaje, pero hay vendas especiales para eso. Se puede usar eso hasta que llegue la ambulancia para estabilizar un poco las lesiones de costilla. Pero a este tipo de pacientes sí es necesario intubarlos. Si hay, casi siempre van a tener o neumotórax o neumotórax. Si son evidentes, hay que poner los tubos correspondientes, ¿no? Ya he dicho, la expansión pulmonar, el oxígeno, manejo juicioso de fluidos, intubación se indica y analgesia es importante, la analgesia en este tipo de pacientes. El tórax paradójico, el tórax, en la inspiración, el tórax se expande, pero por la parte inestable se consume, dice, lo que interfiere con la creación de la presión negativa interpleural y el destino se desvía hacia el lado sano. En cambio, en la expiración, la parte inestable protruye y lo que interfiere en la acción de exhalar el aire. Para que vean que este es lo que ocurre porque la dinámica provoca este tipo de anomalía en la mecánica ventilatoria. ¿Sí? Bueno, después tenemos los hemótorax masivos, ¿no? 1500 ml de pérdida en la primera salida es indicación de cirugía urgente, ¿no ven? Ruptura de vasos pulmonares, venas del cuello, shock, generalmente todo esto está incluido.
Y generalmente en ATLS te dicen incluso que si en las primeras 4 horas sale 200, es indicativo de cirugía. Pero en el sitio del accidente ustedes van a ver a un paciente disneico. Entonces lo que van a hacer es solo ventilar y si tendrían la posibilidad de colocar ya el tubo endotorácico y sale 1500, mi consejo es ciérrenlo otra vez hasta que lleguen al hospital, porque es como dejar abierta la pileta, ¿no? Entonces, mejor que esté el hematoma a que siga sangrando. Entonces, porque al descomprimir el hematoma, lo que va a provocar es mayor sangrado. Entonces, de esa manera, pero si no sale más de 1500, perfecto, ya soluciona el problema y probablemente ya hayas tratado totalmente el problema del hematoma, ¿no? Del hemotórax, perdón. Bueno, restauración rápida de volumen, descompresión de tórax, autotransfusión. Hoy en todas partes del mundo ya hay autotransfusión, pero lastimosamente requiere equipos desechables y de fusión que son bastantes, de filtración que son muy importantes. En nuestro medio no tenemos esa opción, infelizmente. Hay en los hospitales que manejan especialmente trasplante cardíaco, sí hay, pero no en una ambulancia o en un hospital de tercera unidad en Cochabamba, probablemente no lo encuentre. ¿Ya? Y la intervención de estos pacientes, si tienen criterios de cirugía, es inmediata, ¿no? Hay que mandarlos. Bueno, aquí está la toracocentesis, la toracostomía cerrada. La toracostomía es cuando retienes un pedacito del hueso de la costilla, ¿no? No es lo mismo la toracotomía como tal, que es la sección generalmente se hace en el quinto espacio intercostal cuando se trata de especialmente lesiones cardíacas, está indicado. ¿Sí? Bueno, en el procedimiento de la toracostomía, algo que es importante, tal vez es muy práctico, infiltren bien, muchachos. ¿Qué significa? Busquen la costilla, el borde superior de la costilla inferior. ¿Están viendo mi mouse, no? Mi puntero, chicos. Sí, doctor. Ya, entonces, Sí, doctor. Inferior, y entonces busquen el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque en este borde inferior de la costilla superior está el paquete vasculonervioso del costal. Entonces, si llega aquí, lo que va a provocar es, en vez de tener un hemotórax aquí dentro del tórax, van a tener una hemorragia bien. Cuando se rompe una intercostal, sangra fuerte. Entonces hay que tratar siempre de pegarse, ese es el secreto, péguense a la costilla inferior, pero a su borde superior, ¿ya? Y siempre infiltren, ya sea con silocaína o bupivacaína, infiltren bien porque es bastante doloroso y no solo infiltren la piel, tienen que infiltrar la pleura. Traten de entrar dentro de la pleura y pongan un poco de silocaína en la misma pleura. ¿Por qué? Porque es el lugar donde es como el peritoneo, ¿no ve? Puedes infiltrar piel, pero cuando llegas al peritoneo duele un montón. Entonces tiene mucha inervación, entonces duele. Entonces, y por supuesto, el uso de una pinza para poder lograr. Y este truquito del dedo, hay que entrar siempre a explorar con el dedo cuando estás haciendo una de estas de toracostomía. ¿Por qué razón? La mayoría de las veces es porque a veces uno se entra al pulmón, produce mayor lesión. Hay gente que tiene fibrosis, sinequias, adherencias, que uno no es consciente cuando estás haciendo la toracostomía o la pleurostomía. Entonces, colocando el dedo, haces que toques, que si no está la pared adherida, el pulmón adherido a la pared, entonces te ayuda mucho. Y la colocación siempre guíense con una pinza. Y guíense de inicio, como esto estaba pidiendo, pero luego lo invierten y generalmente la dirección que tienen que mandar siempre es hacia arriba. Ahora, no se sientan mal si se va hacia abajo. Está descrito que en el aire y la sangre, por donde esté, por la acción de la función pulmonar, va a drenarse, ¿sí? Entonces no se desesperen mucho. Hay muchas formas de toracostomía. Estos son los famosos trócares que usamos nosotros los que hacemos la laparoscopía. Se puede usar para hacer una toracostomía rápida, ¿no?
Y los sellos, ¿no? Con frascos, los sellos de agua son básicamente una válvula hídrica, ¿verdad? Se pone 300 ml, el tubo que va a salir del tórax va hacia el agua y hay un tubito que lo que hace es descomprimir el espacio vacío que está ahí, porque si tú no descomprimes este aire, no va a salir, pues es como un sello que está bien. Entonces, este tubito que ven ustedes para descomprimir el espacio interno del sello de agua es importantísimo. Siempre tiene que estar unos 2 o 3 centímetros por debajo del agua el tubo donde van a colocar. Y siempre fijen bien los puntos de unión, porque en ocasiones se sueltan y ese es el problema. Y cuando ustedes movilicen al paciente, lo que tienen que cerrar con otra pinza esas gomas que llegan a este tubo, ¿ya? En el medio nuestro, ocasiones ustedes van a estar en el campo, van a estar por allá, por Chichimboco, por Chapare, y van a hacerle, y justo van a tener un tubo de pleurostomía, le van a hacer una pleurostomía por necesidad con cualquier cosa. Pero ¿qué hacer? No hay sello de agua, no hay estos otros elementos que son aspirativos, ni este Pleurovac. A veces no hay. Entonces, una buena forma, muchachos, es colocar un guante. Un guante le pones a la pleurostomía, lo cierras y le haces un dedo, la agujereas. Si es neumotórax, el aire va a salir y se va a sanar. Si es hemotórax, traten de ponerlo siempre en un lugar donde va a recoger la sangre que va a salir. Y si no tiene un guante, es fácil. Otro elemento, una bolsa, o todos saben que tiene un condón. ¿Ves? Funciona también perfectamente, porque al inspirar el paciente se colapsa esa bolsita y al expirar sale lo que tiene que salir, ¿ya? Bueno, son argucias en primeros auxilios que se pueden realizar en el momento, pero si estás en hospital tienes que tener un Pleuroag, un Pleuroguard o un sello de agua que sí lo puedes tener sin ningún problema o lo puedes realizar, ¿ya? La colocación debe ser oportuna a fin de evitar la hipoxia, ¿sí? Si el paciente está hipóxico, hay que colocarle donde ustedes estén, si está en la cabeza, no tenga miedo. ¿Dónde se coloca? Quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Eso dicen, ¿no ve la teoría? Realmente los tubos tienen que ser mayores de 30 French. Antes te decían 28, pero ahora te dicen 30, 34. Sí, lo que tengas te sirve. Debe colocarse buena dosis de anestesia, eso es lo que se comenta porque duele. Salvo casos muy evidentes de sondas de colocarse presión positiva torácica, función torácica, perdón. Sí, se puede hacer eso, ¿no? La experiencia demuestra que la penetración de la pleura debe hacerse con el dedo, pero les voy a decir que la pleura es dura. Lo que pueden hacer es divulsionar la pleura y después decir introducir el dedo, ¿ya? El sitio normal de colocación ya hemos visto, este es el quinto espacio. Los tubos deben retirarse cuando no funcionan. En el monotrax 24 horas, bueno, fíjense, difiere. Si no funciona, hay que retirarlo. Puede ser a los 2 días, 3 días. Ya cuando lleguen al hospital, el especialista correspondiente será el que va a hacer el retiro de este tubo, ¿no? Les quiero mostrar un video respecto a este elemento. A ver, me voy a callar un poquito y luego vamos a comentar. Este, por si acaso, no es un trauma, sino es un desgarre pleural, pero igual sirve. Ahora, acuérdense la forma de llegar al quinto espacio intercostal. Puede ser la tetilla, puede ser la punta de la escápula, puede ser la primera costilla contando, o del borde axilar hasta la primera costilla. Ahí está haciendo el borde axilar. Primera costilla, segunda, tercera y ahí va.
Él le ha infiltrado xilocaína dentro y ha aspirado contenido de líquido pleural. Y va a infiltrar muy bien la zona. No olviden, borde superior de la costilla inferior. Esa es una prioridad. Está la evaluación con el dedo, ¿no? Ahora, estos tubos no lo van a tener normalmente. Lo que van a tener son los tubos normales, que no tienen guía. Entonces, cuando no tienen guía, usen una pinza en la punta para poder guiar. Estos son tubos torácicos con guía, por si acaso. Y cuando coloquen un tubo torácico, no olviden que tienen que poner un punto para el retiro y un punto de fijación. Son 2 puntos que tienen que hacer. Como he dicho, fijen bien las conexiones. Eso es un secreto importante. Así evita uno estar sufriendo después. No pierden nada en fijar. Ahí está el Hemovac, el sello de agua, uno está dentro del líquido y el otro está abierto, ¿no? Ese flujo que ustedes están viendo en subida y bajada es un elemento que tienen que ir viendo en cuando funciona, porque si funciona bien, siempre va a dar eso, ¿ya? Antes de concluir esto la toracocentesis, la pleurostomía, no se olviden, se coloca 2 puntos, un punto de fijación del tubo, el cual fijas, y otro punto en U se pone en la herida, porque cuando retires el tubo, retiras el tubo y no vas a estar poniendo puntos ese rato, se jala solo el punto que dejaste y se cierra la herida. De esa manera evitas neumotórax por retiro, ¿ya? Tal vez sea una cosita que hay que tomar bastante en cuenta. Otra cosa que ustedes van a ver en tórax es el toponamiento cardíaco. Ya les he dicho, no solamente en trauma hay toponamiento cardíaco, ¿no? En otras entidades hay derrames pericárdicos también. Bueno, ustedes saben la triada de Beck, es clásica, nuevamente irritación del cuello, ruidos apagados, esto es lo que van a ir viendo ustedes siempre. Si ustedes tienen estos 3 elementos, que a veces es difícil encontrarlos, pero se debería encontrar. Entonces, normalmente hay que identificarlos. Y una vez diagnosticado, bueno, puedes hacer esta placa, que es cuando tienes derrame pericárdico, lo que van es la famosa copa de champán inversa, ¿verdad? Pero igual se ve en el taponamiento cardíaco, nada más que es más homogéneo. Finalmente, vía de permeabilidad, terapia endovenosa, pericardiocentesis y pericardiotomía. En trauma, se ha cambiado mucho la idea de la pericardiocentesis y también de la ventana pericárdica como tal. En trauma se está tratando de hacer más ventanas pericárdicas que pericardiocentesis. Por supuesto, son otras entidades bastante buenas. El derrame pericárdico es buenísimo, una pericardiocentesis.
Es bastante sencillo, ahorita lo van a ver, pero la ventana pericárdica sí requiere procedimiento y que ustedes no lo van a hacer en el sitio del accidente. Sí pueden intentar una pericardiocentesis con aguja, sí lo pueden hacer, ¿ya? A ver, les voy a mostrar este video. Pericardiocentesis. La vía de acceso más utilizada es la vía subsifoidea. Con el paciente en decúbito supino se identifica una zona situada en el borde inferior, 1 o 2 centímetros de un área cuyo límite interno es el apéndice sifoides y el límite externo es el reborde costal izquierdo. Ahora se procede a la colocación de guantes estériles. Una vez localizado el lugar de punción se desinfecta con antiséptico y se infiltra la zona con anestésico local si el paciente está consciente. A continuación se dirigirá la aguja de punción desde la zona anteriormente referida hacia el hombro izquierdo con un ángulo de 30 grados, utilizando la cara posterior de la pared torácica como apoyo. No olviden que tienen que poner una aguja bastante larga, se expira suavemente. de 40 En el centímetros a caso de que se 45 por sientan lo las menos. pulsaciones cardíacas transmitidas a la aguja, implicaría que se ha localizado el miocardio, por lo cual se debe retirar un poco la aguja para evitar lesionarlo. Una vez introducida la aguja correctamente, se aspira el líquido con una jeringa de 50 mililitros. Con solo evacuar 50 mililitros, la hemodinámica del paciente mejora espectacularmente. Finalmente se fija el catéter y se conecta a la llave de 3 pasos y a la bolsa de drenaje. Bueno, han visto esta pericardiocentesis. Algo que tal vez es importante apoyar respecto a esto es que siempre es bueno, si tuvieran la opción al hacer esto, es tener un electrocardiograma funcional, un monitor, porque de esa manera evitas pinchar al ventrículo, porque cuando estás pinchando hay extrasístoles, entonces uno se da cuenta de que lo está pinchando, porque a veces lo que haces es penetrarte al ventrículo y lo que está sacando es sangre del ventrículo y no del espacio pericárdico. Entonces sí es importante la guía de un monitor con un electrocardiograma, ¿no? Ya. Y este es un video respecto a una ventana pericárdica. Sí requiere el manejo de un equipo quirúrgico con experiencia, porque no es tan fácil entrar a ese lugar. Se hace justo en el lugar donde se hace la punción, hasta abrir el pericardio. No es nada complejo llegar porque está bien cerquita y generalmente ayuda mucho. Hoy en día en trauma te dan dan como prioridad en relación a los traumas de pericardio poner una ventana pericárdica. Ahora, otra cosa es la lesión cardíaca como tal. Si tienes una lesión cardíaca y haces una ventana pericárdica, probablemente por la misma ventana pericárdica no resuelvas el problema cardíaco. Entonces, lo único que haces es mejorar temporalmente el drenaje del pericardio. Entonces, tendrán que llegar a un hospital para realizar una toracotomía lateral, una Phoenix, que se llama una toracotomía lateral bilateral, o sea, se abre a ambos lados, que tiene una exposición espectacular, pero es bien traumática, o una toracotomía media.
Generalmente eso es lo que se debería hacer en relación a lo que significa la pericardiocentesis, ¿sí? Y respecto a la toracotomía, bueno, la que más se realiza respecto a trauma sigue siendo la toracotomía lateral, ¿no? Bueno, otras lesiones son estas, ¿no? Neumotórax simple, motoras, contusión, lesiones del árbol troncobronquial, lesiones cardíacas cerradas, ruptura traumática de aorta, lesiones traumáticas de heridas transfixantes de mediastino. Hay harto que charlar. En neumotórax ya hemos visto, el manejo es básicamente lo mismo, hay que poner un sello de agua con un tubo, una pleurostomía o una toracostomía, ¿no? La contusión pulmonar, esta sí es compleja porque va a dos lugares, o va a neumotórax o va a hemotórax. Entonces siempre hay que estar atento en el manejo, y es de manejo de terapia. Ustedes no lo van a poder hacer nada en el sitio de lesión, solamente vigilar y controlar. Las lesiones traqueales, de igual manera, son de manejo básicamente hospitalario, pero en el lugar del accidente lo que tienen que es tratar de mantener una vía aérea permeable. Eso es una prioridad en este tipo de pacientes. Lesiones cardíacas cerradas, no solamente las contusiones pulmonares hay, sino también contusiones cardíacas, especialmente cuando te chocas frente a... Por eso han inventado los famosos airbags en los volantes, porque esos son los que producen este tipo de lesión, ¿no? Y es como tener un infarto miocárdico, igualito. La ruptura traumática de aorta, bueno, ustedes ya saben, esto respecto a la ruptura traumática de la aorta, son todas estas características, el estrechamiento, franja paratraqueal, pero tal vez las fracturas de la primera y segunda costilla o del omóplato siguen siendo fracturas que son indicativas de lesión, pero estos pacientes casi siempre se evitan o se mueren en el sitio del accidente, ¿no? Ruptura diafragmática. Estos pacientes empiezan a tener disnea a pesar de que tú le pones vía aérea adecuada, empieza a ventilar adecuadamente, siguen teniendo restricciones, pero te llegan al hospital, siguen. Entonces ahí ya tendrán que ver si hay una lesión. Generalmente se desgasta el diafragma y tiene que ser resuelto quirúrgicamente, y eso como emergencia, como prehospitalario no lo vamos a hacer, pero sí vamos a mantener todos los elementos de sostén presentes, ¿no? ¿Ya? Algunos proyectiles, armas de fuego, contusión son los mayores en trauma torácico, ¿ya? La inestabilidad hemodinámica, la hemorragia torácica exsanguinante, a veces es muy difícil que incluso la ambulancia llegue al sitio de donde ha acontecido la lesión. Se mueren rápidamente. Los neumotórax, atención, ustedes pueden resolverlos con una simple aguja, la más gruesa que puedan tener. Taponamiento cardíaco igual, puede funcionar ya en trauma, ya les he dicho que no es la primera opción, pero sí sigue siendo una opción. La lesión esofágica de tráquea y bronquio también, pero eso solamente es con vía aérea. Y la lesión de la columna espinal, eso es con inmovilización, que ya han hablado ustedes cuando hablan de inmovilización y traslado, ¿no? La inestabilidad hemodinámica, la estabilidad hemodinámica, angiografía de grandes vasos, tráquea, bronquios, esofagografía, esofagoscopía, ya son estudios que se deberían realizar en hospital. Generalmente esta estabilidad hemodinámica en mediastino sigue siendo algo que bastante difícil manejar en prehospitalario, pero sí en la sala de emergencia o urgencia, ya manejando lo que significa el prehospitalario y el enfisema subcutáneo, que son este tipo de lesiones, lesiones de explosión, neumotórax, lesiones de vía aérea, etc. ¿Sí? Y la asfixia traumática también, petequias, hinchazón, plétora, edema del cerebro, eso es cuando se quieren ahorcar, ¿verdad? Y fracturas escapulares, costales, etcétera, que pueden producir todos estos tipos de lesiones. ¿Sí? Bueno, en general también hay los traumas esofágicos por distensión, por disleración, cuando es trauma por desaceleración, motos, autos, etc. Realmente lo que vas a ver es aire mediastino, esofagografía con contraste, pero ya les he dicho cuál contraste, liposoluble, es importante, no es recomendable el bario. Esofagoscopía y generalmente requiere intervención rápida porque la mediastinitis
traumática y el contenido gástrico y salival que llega hacia el mediastino son altamente mortales para ese paciente. Sospecha de lesión pulmonar severa en las contusiones, también es indicación de colocar tubos de pleurostomía. Transferencia de aire o tierra generalmente es importante. ¿Por qué? Porque cuando lo vas a subir al avión, la presión a esa altura, si tienes un hematoma chiquitito, va a reventar. Entonces, mejor ponerle un tubo a ese tipo de paciente. Anestesia general, ventilación con presión positiva, sí hay que colocar, ¿ya? Bueno, en resumen, es común el politraumatismo en trauma torácico, pero no solamente el traumatismo, no olviden las lesiones traumáticas ventilatorias que pueden ocurrir en cualquier tipo de patología. Lesiones que ponen en peligro la vida, ¿sí? Desde empezar en un infarto, una disección aórtica, etcétera, son lesiones que hay que tomar en cuenta en cualquier paciente. Desarrollar habilidades para el tratamiento, sí, por supuesto, por eso tienen que aprender muy bien ATLS. ATLS es la base del manejo práctico del trauma en general. Y por supuesto, no solamente del trauma, también te ayuda en muchas otras cosas. Y las monitorizaciones. Bueno, chicos, esto es lo que les puedo yo explicar respecto a vía aérea y trauma cervical y torácica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Cuando estamos actuando en el escenario antes del hospital, como en primeros auxilios, digamos, el material que vayamos a utilizar no está estéril y muchas veces utilizan no desinfectantes adecuados, sino bebidas alcohólicas. ¿Eso es correcto? ¿Eso sí se puede hacer en esos casos? Fíjate, en el sitio de accidente vas a tener que usar lo que tienes, ¿sí? Alguna vez he visto en las películas, incluso les hacen traqueostomía con un bolígrafo, ¿no? Sí, doctor. Uno tiene la vivencia de la dificultad que es perforar una membrana cricotiroidea. No es tan fácil perforarlo de esa manera, ¿no? Entonces, sí es difícil. Si tienes la experiencia y tienes el lugar de hacer un elemento invasivo, ya sea parar un sangrado con cualquier cosa, no te importa que esté infectado o no infectado, siempre hay una toalla, hay una ropa que puedes usar, ¿no? O una toalla que puedes usar como torniquete girándolo. Sí hay opciones en ese aspecto. Pero si vas a hacer una traqueostomía, que es lo que más podrías hacer en este tipo de pacientes, sí trata de siempre no hacerlo si no tienes los medios necesarios. Para eso son las ambulancias, deberían tener todos esos elementos para hacerlo en el sitio del accidente. Pero los que tienes que hacer son las medidas básicas de primeros auxilios, ¿sí? A ese tipo de paciente hay que tratar de ventilarlo, hay que tratar de tener una vía aérea permeable, que no se choque, que no si tiene una lesión cervical no se mueva, etcétera, ¿no? Pero después hacer procedimientos sin equipo estéril a veces es hacerle una iatrogenia sin necesidad, porque podría esperar y le hacen con elementos ya de prerequisito en una ambulancia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Listo, muchachos, mañana nos falta nuestra última clase. Vamos a hablar un poco sobre ABC, circulación y también de traslado, ¿ya? Entonces nos vemos mañana a las 6 en punto, por favor. ¿Listo? Hasta mañana, doctor.